Podríamos decir que la ira es como un perro guardián. El perro guardián no es un juez, el perro guardián no es un enemigo. Su trabajo es ladrar para avisarnos, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad y los que decidimos qué es la mejor acción en ese momento con lo que está ocurriendo. No perjudica nuestra salud sentir ira y sentir ira de manera repetida. Lo que sí que perjudica nuestra salud es no escucharla y no procesarla. La ira, que a veces lo vivimos como una amenaza, hoy lo vamos a ver como una amiga en el sentido de que la ira conecta con protección. Bienvenidos, gracias por estar aquí un día más en este espacio que tenemos de autocuidado y observación. Así que como todos los días, os invito a que cerréis los ojos y simplemente date permiso para comenzar a aterrizar aquí, en este espacio en el que estás, donde has elegido. Lleva tu atención a los sonidos que hay alrededor y deja que ellos te traigan aquí, a este lugar en el que estás, a este espacio. Sonidos internos, sonidos externos, sonidos que se están dando aquí ahora en tu presente, en este momento real que es el presente. El pasado no existe, el futuro son proyecciones. El único momento real es este en el que te estás permitiendo parar, observar, darte cuenta. Así que con curiosidad observa cómo está el cuerpo, cómo llega, y date permiso para realizar cualquier ajuste corporal, para liberar, para soltar. Toma unas respiraciones más lentas, profundas. Inhala, exhala, deja ir. Lleva suavemente tus manos al pecho, al corazón, dándote las gracias una vez más por estar concediéndote este tiempo de observación, de autocuidado. Toma una respiración profunda. Y cuando esté bien para ti, puedes abrir tus ojos. Bienvenidos nuevamente a todos y gracias por estar. Confiamos en que hayáis podido entrenar con emociones difíciles, en concreto con el miedo, con la culpa, siendo conscientes también de cómo estáis acompañando ese tipo de emociones. Y hoy vamos a entrar con otra emoción, con la rabia. Marta nos va a dar las claves. Bienvenidos a todos de nuevo a este espacio de aprendizaje en regulación emocional. Y bueno, como decía Maru, hoy vamos a continuar profundizando en estas emociones que llamamos difíciles, ¿no? Porque producen una sensación corporal de tal activación que a veces intentamos reprimirlas, que no ocurran. Hoy en concreto vamos a hablar de la ira. La ira, que a veces lo vivimos como una amenaza o como algo que cuando nos atrapa dice poco bueno de nosotros, hoy lo vamos a ver como una amiga en el sentido de que la ira conecta con protección, conecta con aviso. Como comentábamos en la sesión que profundizábamos en el miedo, la ira también es una emoción muy potente que provoca una señal biológica y psicológica muy fuerte y que conecta con que el organismo identifica algo como amenazante, algo no está bien, toca el botón del miedo, ¿no?, que hablábamos en el episodio previo, en la amígdala, por lo que se inicia una cascada de reacciones que lleva una sensación corporal de muchísima intensidad, con la que muchas veces no estamos familiarizados, porque desde que somos niños nos indican que no podemos tener ira, que tenemos que portarnos bien, que tenemos que tener buenos modales. Y en realidad, como todas las emociones, la ira es una emoción adaptativa y necesaria que se activa cuando nuestro organismo identifica una amenaza en el entorno, una amenaza a nuestra integridad física o psíquica,
También cuando presenciamos o vivimos una situación injusta, y eso conecta directamente con nuestros valores, con nuestras líneas rojas. También cuando el entorno, los demás, empiezan a atravesar un límite físico, emocional, moral, que tiene que ver con mi territorio, con mi dignidad. Bien cuando yo no respeto y no hago respetar ese territorio, o cuando los demás pasan por encima de mis límites, y eso conecta directamente con mi dignidad, con mi respeto. También cuando nuestro organismo identifica que hay necesidades no cubiertas, desde necesidades básicas de comida, de descanso, hasta necesidades más complejas. Entonces empieza a mandar una señal de alerta, toma cargo, y eso a veces activa la ira, la irritabilidad. Y también, y sobre todo, cuando todas estas situaciones las observamos en un ser amado o en una persona vulnerable, porque no olvidemos que está en nuestra naturaleza esa tendencia a la conexión, ese vivir con el otro, de manera que esto se activa muy automático cuando, sobre todo en un ser querido o en alguien que sentimos como vulnerable, vemos cualquiera de estas situaciones descritas. Como venimos hablando de todas las emociones se activan y suceden en nuestro organismo porque tienen una función. La función de la ira es la protección y es una función adaptativa que, por un lado, nos informa de observa, y hay un poco el papel de la meditación para afinar qué es aquello que no está yendo bien, por qué mi cuerpo me está dando esta señal. También esa misma activación provoca una energía que funciona como una barrera de protección, y también esa energía nos da la motivación y la fuerza suficiente para la acción, si es necesaria, o para una comunicación asertiva. Bueno, a veces en automático pasamos a la acción, casi no pasa por la parte consciente, y a veces está bien porque la amenaza es de tal intensidad que es muy eficiente que nuestro cuerpo reaccione un poco con la energía que ha activado la ira. Pero en muchísimas ocasiones se escapa de nuestro control esa activación, y a veces es por el miedo al miedo, ¿no? Como hablábamos el otro día, porque se activa esa sensación tan desagradable que intentamos contener, que intentamos reprimir, que no la gestionamos, que no la escuchamos y que sale de cualquier manera. Y es ahí donde tenemos que animarnos a seguir trabajando, por un lado, para mejorar nuestra observación y nuestra escucha de la emoción, y luego con el entrenamiento en la regulación emocional para hacer una mejor gestión. Podríamos decir que la ira es como un perro guardián. El perro guardián no es un juez, el perro guardián no es un enemigo, su trabajo es ladrar para avisarnos, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad y los que decidimos, en el caso de la ira, con nuestro lóbulo prefrontal, como hemos hablado en otros episodios, qué es la mejor acción en ese momento con lo que está ocurriendo. Es verdad que el perro, si los extraños que se acercan a nuestros límites son muy rápidos y muy amenazantes, el perro va a atacar sin pedirnos permiso, pero en general no ocurre, ladra, nos avisa y somos nosotros los que decidimos. Sí, se dan las condiciones, no se dan las condiciones, van a atravesar muy rápido, llamo a la policía, ¿no? No olvidemos que la ira es una emoción que tiene esta función, y la acción, la agresividad verbal o la agresividad incluso física es una conducta y somos responsables de nuestra conducta. No podemos evitar las emociones, están continuamente activándose en automático. Sí podemos entrenar y mejorar la escucha y la gestión de las mismas, y sí somos responsables de nuestras acciones y de qué responsabilidad tomamos a cargo de lo que está sucediendo y de lo que sentimos. Cuando decimos que la ira tiene una función, quiere decir que, como todas las emociones, nos ayuda a la mejor adaptación posible al entorno y a lo que está sucediendo. Pero en ocasiones la ira deja de ser adaptativa y es dañina. Y eso ocurre cuando la intento contener y la suprimo y queda como atascada toda esa energía, ese funcionamiento en el cuerpo, cuando la estamos experimentando de manera crónica. Es verdad que a veces la vida trae situaciones repetidas en corto espacio de tiempo que activan nuestra ira, pero siempre hay una capacidad de gestión y siempre es como en ondas. Cuando yo vivo crónicamente con ira, mi organismo pierde la capacidad de gestión porque se agota. O para liberar y para regular, cuando puede lo libera, y lo libera sin control, de una manera explosiva, un poco por acúmulo,
o lo dirige hacia adentro y entonces nuestro sistema inmune empieza a sobreactivarse y daña nuestros órganos. También cuando se mezcla con otras emociones como el miedo al rechazo, la necesidad de validación, el perfeccionismo, la vergüenza, el no sentirnos dignos y suficientes o con el derecho de poner un límite o de conectar con nuestro enfado y con lo que nos quiere decir y tomar acción. Cuando es persistente, cuando es rumiativa, cuando es disregulada o desconectada de la compasión, porque no olvidemos que todo se da al mismo tiempo y a la vez que siento ira, yo puedo conectar con mi capacidad y con mi compasión. Es bastante común en las personas altamente sensibles tender a sobrepensar porque no conectamos bien con la ira, porque nos hace sentir mal, nos hace sentir que eso no es propio, que no deberíamos sentir eso, que tenemos que ser personas bien educadas, con una gran capacidad de gestión, no sentirnos mal por cualquier cosa. Y eso a veces nos lleva a una irritación crónica que no expresamos, que nos desconecta de nosotros mismos o nos genera mucho malestar interno. Hay varios estudios de investigación del impacto de las emociones en el cuerpo y en concreto de la ira. Bueno, yo os traigo este específicamente de la ira y es muy interesante que en realidad no perjudica nuestra salud sentir ira y sentir ira de manera repetida. Lo que sí que perjudica nuestra salud es no escucharla y no procesarla. No escucharla y no transitarla nos puede llevar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, a dolor de cabeza de tipo tensional, a migraña, a problemas gastrointestinales, a trastornos autoinmunes, a fatiga crónica. Y cuando no olvidemos que la ira y el enfado, la rabia, la irritación continua interna es muy desgastante, consume mucha energía. Si yo no lo gestiono y no doy oportunidad de reponer mi energía y de calmarme, al final, por desgaste, voy a caer sin duda en estados de ansiedad y o de depresión. No olvidemos que la ira es como la punta del iceberg de otras muchas cosas que pasan por debajo. A veces vivencias de no ser visto, de no ser escuchado, de ser devaluado, de frustraciones repetidas, de estar agotado físicamente y continuar exigidos o exigiéndonos. Bueno, quizá de la parte profunda del iceberg no podamos entrar en estas sesiones cortitas. Algunos de vosotros que habéis participado en grupos de práctica continuada, donde ya se dan las herramientas, los anclajes suficientes como para explorar a ese nivel más profundo, o quizá muchos de vosotros habéis tenido o tenéis o necesitéis abrir esos espacios personales de terapia individual. En el día de hoy os vamos a invitar a observar la ira, a tolerar, convivir, familiarizarse y agradecer la parte adaptativa de la ira, que es protección, y también entrenar esa autorregulación para poder transitar y hacer la mejor gestión de la situación con la información que la ira nos proporciona. Y con estas claves os animamos, os invitamos a adentraros en la práctica de hoy, como siempre con curiosidad, con mucha compasión y ofreciéndoos la oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y así como nos ha explicado Marta, la rabia, la ira, el enfado, son emociones que nos vienen y nos avisan de que hay algo que queremos cambiar. Entonces, esa energía en la dosis adecuada la necesitaremos para poner un límite quizás, pero necesitamos aprender a relacionarnos con ella de otra manera. Así que os voy a invitar a adentrarnos en una práctica que, como ha dicho, será muy cortita. Quienes tengan más experiencia pueden alargar los tiempos. Vamos primero a anclarnos a la respiración y poco a poco luego os invitaría a que traigáis una situación que os genere algo de enfado. Recordar estar en ventana de tolerancia, de malestar entre 3 y 7. Y observaremos la emoción de la rabia, pero nos vamos a adentrar un poquito qué hay debajo, cuáles son esos sentimientos quizás más blandos y cuál es realmente quizás la necesidad humana universal que está insatisfecha. Bien, así que invitaros a que os coloquéis cómodos y serán entre 10 y 15 minutos.
práctica escuchando la rabia, la ira que hay en mí, comenzando a comprenderla. Comienza la práctica llevando la atención a la respiración. Observa cómo entra el aire en el cuerpo, cómo sale. Si está bien para ti, puedes focalizarte en alguna parte del cuerpo, tal vez en el pecho o en el abdomen, quizás en las fosas nasales. Guía tu atención a una parte del cuerpo en el que puedas observar con más claridad cómo entra el aire y cómo sale. Inspira y expira en este momento que es el único auténticamente real. El pasado no existe y el futuro son proyecciones de deseos, de miedos. El único momento auténticamente real es este, en el que te estás permitiendo parar, observar. Así que deja que el cuerpo empiece a oxigenarse. Respira lo más lento y profundo que puedas. Inhala y llénate de energía, de vitalidad. Siente como todo tu vientre se hincha, se oxigena y todo tu cuerpo. Exhala, suelta, afloja, relaja, deja ir. Siente como el abdomen va hacia adentro. Inhala, llena tu abdomen, que se infle. Exhala, lento, profundo, consciente. Siente como si el ombligo fuera hacia la columna. Inhala por última vez. Lento, profundo, consciente. Y exhala, suelta, afloja, relaja y deja ir. Y así, estando más presente en ti, más presente en el cuerpo que habitas hoy, te invito a que traigas a la pantalla de tu mente alguna situación que te incomode, que te genera malestar, que te da rabia. Recuerda buscar alguna situación que puedas sentir en esa ventana de tolerancia entre 3 y 7. Es decir, que no sea terriblemente difícil ni muy trivial. Algo que a pensar en ello te genere rabia. Si parecen muchas, elige quedarte solo con una. Observa lo que sucede en esa situación. Y comienza
a darte cuenta qué pasa en el cuerpo cuando lo observas, dónde la notas con más claridad esta sensación física de la rabia, ¿dónde la sientes? Si no lo sabes con claridad, focalízate en alguna zona en donde estás percibiendo la tensión y comienza a respirar ahí, lento, profundo, consciente. Imagina como si ese nuevo aire pueda ir a ese lugar. Haciendo cada vez más y más espacio, como si inflaras un globo y puedas así observar lo que tiene ese globo dentro. Focaliza tu atención en esa parte de tu cuerpo y simplemente hazle espacio, sin juzgar, sin criticar. Si tu mente se va al diálogo mental, a lo que no puede ser, al juicio, a la crítica, mira a ver si puedes dejarlo en un segundo plano, no enredarte con ningún pensamiento y simplemente oxigenar a esa parte del cuerpo. Lleva el aire allí, lleva tu respiración. Deja que esta emoción empiece a darse cuenta que le haces un espacio dentro tuyo, que le das un lugar, y que estás preparando este espacio para poder escucharla, para que pueda hablarte, pueda mostrarte, para qué aparece, qué necesitas. Si aún no quiere hablar, eso también está bien. Lleva un tiempo, un proceso, pero quizás quiere mostrarte cuál es el sentimiento que está tapando, cuál es esa emoción que está debajo. Es un sentimiento más blando. Tal vez sea tristeza, quizás desilusión, tal vez decepción, frustración. Mira a ver qué puede estar ocultando esta rabia, este enfado, esta ira. Y respira lento, profundo, consciente. Quizás incluso puedes profundizar un poco más. ¿Qué necesidad humana universal
hay debajo? ¿Qué es lo que aún te falta por cubrir? Tal vez la necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser amado, de ser valorado. Quizás la de ser respetado. Mira a ver qué es lo que puede haber debajo de todo esa tristeza, rabia, enfado. Y respira lento, profundo, consciente. Si aparece alguna necesidad que necesites cubrir, mira a ver si puedes construir frases de bondad, de compasión que te acompañen. Por ejemplo, si necesitabas ser visto, ojalá pueda verme, que yo pueda acompañarme, que pueda ser mi mejor amigo o mi mejor amiga. Si es la necesidad de ser amado, poder decirte, estoy aquí para ti, te veo, te amo, estoy contigo. Mira a ver cuál es la necesidad, si ha aparecido, y mira si puedes comenzar a acompañarte y a nutrirla. Si aún estás teniendo dificultad, es normal, lleva un proceso. Mira a ver si puedes respirar en silencio y dejarte en paz. Es un proceso orgánico, se genera de a poco, lentamente. Así que mira a ver si puedes hacerte el día más fácil. Respirar profundo, activar la calma y soltar el enredo mental. Pero si te estás nutriendo, saborea este último minuto. Y suavemente lleva tus manos al pecho, al corazón. Que yo pueda estar conmigo, que pueda acompañarme, que pueda valorar cada paso, cada respiración, cada silencio, que pueda respetarme, que pueda acompañarme, que yo pueda. Y así te invito a que poco a poco vayas soltando la práctica, dándole permiso para que haya sido como fue, dándote permiso a ti también para ser así como eres hoy, en tu presente. Toma una respiración profunda. Y cuando esté bien para ti, puedes abrir tus ojos. Y así es, este ha sido el primer contacto con una emoción muy enérgica, muy intensa, que por regla general nos está sirviendo, es una señal que nos muestra que hay un cambio que es adecuado que realicemos o que hay una necesidad que no está siendo vista por nosotros y entonces como no la estamos viendo, nuestro cuerpo nos la expresa de una manera pues extremadamente enérgica.
pero simplemente es porque no la hemos escuchado en sus niveles más bajos. Recordar que estas prácticas que estamos haciendo son demasiado cortas, entonces es probable que no hayáis podido entrar en los niveles de profundidad que son necesarios. Y poco a poco podéis guiar prácticas con vuestra propia voz más largas si queréis, o invitaros a participar en los grupos de práctica continuada, en donde ahí sí las meditaciones que guiamos son más largas. Y simplemente practiquen observando las emociones intensas en general que os vayan apareciendo y dándoles espacio. Si empezáis a respirar ahí, ya estáis haciendo mucho. Así que buena semana de práctica. Simplemente recordaros que si os está resultando útil lo que estamos compartiendo con vosotros, podéis suscribiros al canal de YouTube o seguirnos en Instagram o escuchar el audio en Spotify. Y si alguno de vosotros siente la necesidad de profundizar un poquito más, tanto en un espacio de terapia individual como quizá os animáis a tener una experiencia de encuadre grupal, de humanidad compartida, recordad, llenad este formulario y nos pondremos en contacto con vosotros.